Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a, vamos a dar una conferencia sobre vamos a hablar sobre nasoangiofibromas juveniles. Este tipo de cirugías las hemos estado realizando desde el año 1995, que fue cuando regresé de México. Y hemos hecho varias presentaciones a nivel internacional en Chihuahua, en Panamá, Costa Rica y toda Centroamérica y parte de Sudamérica, incluso en Río de la Plata y Buenos Aires y otros lugares. Entonces aquí hice una pequeña revisión en lo que pude en la tarde para traerles de lo más representativo. El angiofibromas juvenil es un tumor vascular que suele obstruir la nariz, provocar sangrado y se da fundamentalmente he operado pacientes de 35, 40 años de edad. Y es muy importante conocerlo porque en nuestro medio es bastante frecuente, más frecuente de lo que podemos imaginar. En ese video pueden observar cómo en la parte posterior se observa una masa que protruye del otro lado. O sea que el tumor está en la fosa nasal del lado derecho y se observa en la fosa nasal del lado izquierdo. O sea que ocupan los dos lugares, las dos fosas nasales. Puede manifestarse con una obstrucción uni o bilateral y un sangrado es característico de este tipo de tumor. La epidemiología en Guatemala es sorprendente. Hay estudios realizados en los diferentes hospitales. En el San Juan de Dios, más o menos son 2.4 casos por año. En el Roosevelt son 2.6 casos por año. Y en el Seguro Social aproximadamente un caso o dos casos por año. Si sumamos toda esa casuística nos vamos a dar cuenta que son aproximadamente 10 casos al año entre los 3 hospitales más grandes de Guatemala. Y si observamos la casuística del doctor Chaboya, él refiere 11 casos por año y nosotros 10 por año. Pero ellos son 130 millones de personas y nosotros somos 17 millones. O sea que la correlación es muy alta. ¿Por qué es la pregunta del millón? Y posiblemente sea porque algunos cambios característicos en la epigenética de la población del área rural, fundamentalmente el altiplano, Cobán, en esa área de ahí hay mucho angiofibroma, Chela, Huehue, Quiché. Entonces habría que hacer algún estudio epidemiológico, epigenético, sobre los factores, por ejemplo, de la guerra que tuvimos en Guatemala, cuando uno va a ver las cuevas y logra ver cómo la ruptura de las vías petrolíferas que habían en esa época inundaban toda esa región, toda la franja transversal del norte. Y esto posiblemente pudo contaminar los ríos y todas las fuentes de agua, y esto pudiera ser un factor, aunque por supuesto puede ser multifactorial, factores genéticos, factores epigenéticos, factores fenotípicos y características propias del paciente, pero sí es importante investigarlo. Fundamentada en una buena historia clínica. Una tomografía de narices paranasales nos puede ayudar, fundamentalmente para ver cómo se amplía. Vean, pueden aquí, imaginar ver aquí en esta imagen cómo se amplía el agujero esfenopalatino. Y este tipo de ampliación, aquí miren aquí atrás del seno maxilar cómo se amplía el tumor e invade el agujero esfenopalatino y toda la región de la base del cráneo, que puede ser muy, muy fuerte. Entonces, es necesario tratar la manera de clasificarlo para poderlo operar.
Hay muchas clasificaciones, algunas son vascularizadas, vasculares, que es la más reciente. Otras está la de Onersi, la de Rakowski, la de Andrews, la de Chandler y la de Session. Nosotros preferimos usar la de Rakowski porque es la más sencilla y más rápida de identificar. Es importante ver el aporte vascular porque, como pueden ver en esas diapositivas, observamos cómo la irrigación del septum en la región posterior suele infiltrar esa área y puede dar una irrigación contralateral. Es el tabique y la masa del angiofibroma. Aquí también pueden observar el tabique del lado derecho y la masa del angiofibroma, miren. Y siempre está adherido ahí. Entonces, ese tipo de vascularización proviene del lado contralateral, no ipsilateral. Entonces, por eso es que es importante, y comentábamos cuando fuimos a Chihuahua con los mexicanos, que era importante tomar un control vascular del tumor como que fue una cirugía vascular de vasos grandes. Ese tipo de irrigación contralateral es muy importante, no solamente a nivel del tabique, sino que también a nivel del fenopalatino y de la faringe ascendente, porque y la septal contralateral. Por eso nos puede ayudar a tener un mejor control vascular. El plan quirúrgico va a depender de los recursos. Por supuesto que en Estados Unidos, esta charla cuando la di en Costa Rica, la di con personajes internacionales, como el doctor Aldo Stam, estaba también un argentino, un cubano, ya no me acuerdo de los nombres, pero son personas, un personaje muy famosos que compartimos la experiencia realmente de los diferentes tipos de angiofibromas y cómo abordarlos. Pero básicamente lo fundamental aquí es un abordaje apropiado, lo más exangüe posible, para tener un buen control. Aquí nosotros usamos, cuando tenemos la oportunidad, ligachur o matriz hemostática, cuando tenemos, pero generalmente no tenemos. Entonces podemos usar un cauterio monopolar, que fue lo primero que se sorprendieron en el 95, cuando yo estaba haciendo angiofibromas con monopolares, y todo el mundo decía que no, y ahora ya todo el mundo usa monopolares. Por supuesto que si tienen bipolares, mejor va. Pero eso se está haciendo desde la época de Hipócrates, ¿va? Hace más de 2500 años. ¿Y cómo lo quitaban ellos? Con una esponja marina, decían eso. Está escrito. Entonces nosotros en el San Juan, cuando yo vine en el 95, lo quitaban con el dedo, casi arrancado, pues. Pero el problema es que uno se podía lastimar el dedo y se podía contagiar de enfermedades como la hepatitis, pues, y el SIDA. Entonces no era tan propicio estar quitando los angiofibromas con el dedo, que es como lo hacían los doctores que estaban en esa época ahí. Y yo me quedaba sorprendido cómo podían hacer para hacerlo así. Pero hay otros abordajes, ¿va? Abordajes externos, transpalatinos, sublabial, subcraneal y Lefort. Uno va a depender de las características del tumor y la experiencia del cirujano. Por supuesto que es una curva de aprendizaje, esta es la basilar, miren. Los cuerpos mamilares y la entrada al tercer ventrículo, que fue lo que disecamos con el doctor Aldo Stam. Cadáver, ¿no? Pero sí aprendimos bastante de él. Aquí en Guatemala los tumores son grandísimos, ¿va? Vean este tumor. Cuando se los presenté a los colegas extranjeros se quedaron sorprendidos del tamaño, ¿verdad? Pero nuestra idiosincrasia, nuestra cultura nos hace guardar y aguantar hasta lo último. Ya cuando el tumor está intracraneal, como en esos casos, ya es mucho más difícil. Y así hago abordajes combinados, aunque la radioterapia también es una alternativa. Y en el INCAN también hemos ido a operar y ellos prefieren algunas veces darle radioterapia. Todo va a depender del caso. Nosotros comenzamos en el 95 aquí en Guatemala, como pueden ver, con este tipo de tumores gigantes, que es lo que generalmente operamos a nivel nacional. Y tumores que se desplazan por arriba y por abajo del arco cigomático, ahoman la mejilla, desplazan la región ocular. Incluso, como pueden ver aquí, hasta neurismas traen los pacientes, ¿verdad? Entonces, este tipo de tumor definitivamente con un abordaje endoscópico no es lo más prudente. Recomendamos hacerlo con abordajes combinados. Antes los hacíamos abiertos, ¿va? Como está Ward Ferguson, pero realmente ya lo dejamos de hacer porque no nos da mucho mejor ventaja y además, como les decía, nos puede lesionar el dedo. Miren cómo está mi dedo ahí, todo rayado, y porque uno está disecando de las aposteroideas y eso nos puede causar una lesión. Además, la cicatriz, ¿va? Esa lesión facial no, ya hoy ya está completamente obsoleta, ya no se debería de hacer, aunque hay gente que lo sigue haciendo. Yo realmente recomiendo mejor hacerlo por vía endoscópica, conforme uno va aprendiendo, por supuesto. Pero en este caso vean cómo la irrigación, se había operado a este paciente, se le había ligado la carótida externa y a partir de la carótida interna se produjo otro angiofibroma.
Entonces, ¿cómo va a ser para hacer un control vascular en un angiofibroma recidivante irrigado por la carótida interna? Solamente con abordajes locales, ¿verdad? Entonces es mucho más seguro. Antes hacíamos ligadura transitoria de la carótida externa, algunas veces la dejábamos ligado, tal vez lo volvíamos a cortar para revascularizar. Pero unos estudios que hicimos cuando fui cirujano, anastomosis o ligaduras de carótida de arterias grandes, se revascularizaban con el tiempo. Entonces siempre me quedó la duda, tal vez uno puede hacer un estudio de estos para ver si hay una revascularización de la carótida o está ligado con algún tipo de sutura temporal o parcial. Estos tipos de tumores son muy difíciles de quitar y es importante resecarlos con personas que tengan experiencia, porque unas personas vieron estos videos una vez y después quisieron hacerlo por vía endoscópica y el paciente falleció. Esto es una curva de aprendizaje como todo y tenemos que ir poco a poco. Aquí pueden ver un tumor y en el periodo posoperatorio temprano a la semana. ¿Por qué a la semana? Porque los pacientes se van del hospital y nunca más los vuelvo a ver. Entonces la única oportunidad que teníamos de tomar un control de posoperatorio era a la semana cuando le damos salida, ¿verdad? Porque si no, ya no los volvemos a ver. Entonces aquí pueden ver cómo estaba antes y cómo está después de la cirugía. Pues tenemos muchos casos, ¿va? La cirugía de taponamiento de Hipócrates también, como les decía, y es algo que se hace, ya no se hace, pues, pero hay gente que todavía lo sigue haciendo por las características que tienen para poder operar. Por supuesto que uno tiene que adaptarse, ¿verdad? Los tipos de abordajes que les había dicho, hasta la base del cráneo. Este es el primer caso que operamos sin taponamiento y sin embolización en 1998 en estadio 2B Radkowski. Pueden observar aquí el tumor como abordaba la fosa pterigomaxilar, la nasofaringe y lo quitamos por vía endoscópica en 1998. Realmente no he encontrado un artículo que hayan quitado tumores en embolización y sin taponamiento antes del 2000, del 2005 incluso. Nosotros comenzamos aquí, pero por propia necesidad, ¿verdad? Aquí pueden ver el tamaño del angiofibroma, que fue operado por segundo, que lo ideal como todo ¿va? Es un estadio temprano, que es lo más fácil, lo más sencillo y lo más oportuno y lo que todos quisiéramos, pero no todos llegan así. Aquí estamos viendo el video de este paciente en estadio 1A, alojado únicamente en la nasofaringe, lo estamos resecando completamente a nivel de lo que es el seno esfenoidal, lo estamos extrayendo por la boca. Estos son los que están en el postoperatorio inmediato sin taponamiento ni nada. Siempre le tenemos un catéter central PRN, ¿verdad? Por supuesto. Aquí está el segundo caso que operamos preoperatoriamente y posoperatoriamente la semana, como les decía, por las circunstancias que a veces los pacientes no regresan. Y es el tercer caso que lo operamos en el 2008. Hacemos un abordaje combinado, a veces nos metemos por vía antral y por vía nasal para tener más facilidad de control. Aquí pueden ver el óseo en el seno maxilar, desde el seno maxilar. Aquí estamos coagulando la pared posterior del seno maxilar. Aquí estamos levantando el tumor. Lo hacemos con cotonoides y levantamos y ligamos la maxilar interna. Ahora lo hacemos con ligashurt si tenemos, y si no, pues con cauterio monopolar. Pero ligamos aquí, ya no ligamos la carótida externa en el cuello, no que a nivel de seno maxilar cauterizamos los vasos y lo vamos levantando hacia la región medial hasta unirlo con la parte nasal y ahí lo vamos resecando. Tiene que tener un poquito de paciencia y una vez agarra por un lado, pues agarra por otro lado y ahí lo estamos extrayendo ya de la boca sin mayor sangrado y está completamente entero la pieza quirúrgica, como pueden ver. Es realmente importante ver este control, creo que es la mejor fotografía que tengo de casos preoperatorios. Y el posoperatorio, que a veces cuesta conseguirlos, como les decía, ¿va? Cuando ya no hay edema, entonces en este caso sí lo logramos conseguir. Y aquí está el control posoperatorio, miren. Aquí está la nasofaringe, aquí está la trompa de Eustaquio, aquí está el seno esfenoidal. Y este lado está, aquí está, miren, la fosa pterigomaxilar abierta, ya sin hueso, con ligadura. Entonces, como estamos como a la semana, 15 días de la cirugía. Y pueden observar cómo está todo ya cicatrizado, sin mayor problema y sin taponamiento, por supuesto. Que es lo que queremos presentar ahora en un artículo. Aquí estamos viendo el abordaje transmaxilar, es el antro maxilar. Estamos coagulando y levantando la pared posterior del seno maxilar. Aquí estamos ligando con ligashur, la carótida cuando se puede, cuando es necesario. Y luego resecando la de la fosa pterigomaxilar hacia la región de la nasofaringe. Y así van a haber bastantes casos. Es importante no solamente cauterizar los vasos
adheridos al septum, lo que también a la nasofaringe. Acuérdense que la irrigación de la faringe ascendente también es componente importante de la adherencia del tumor, que también lo comentamos en el 95, no nos creían, que, el angiofibroma se pega a la pared posterior de la nasofaringe. Y ese es el área que más cuesta disecar. Entonces hay que ir con mucho cuidado desde la vía oral. Aquí estamos en la boca, abordando el paladar aquí para abajo, aquí estamos arriba cauterizando la nasofaringe desde la boca, para poder cauterizar apropiadamente todo el alrededor del tumor, para poderlo resecar. Lo que usamos, y lo fue nuestra gran avance, fue este gancho que lo usan los ortopedistas para quitar meniscos, y nosotros lo usamos para quitar angiofibromas, y eso fue lo que nos permitió hacer este abordaje. Esta abordaje está a 4 manos, miren, porque hay uno agarra la cámara, otro agarra el aspirador y otro toma 4 manos, es mucho más fácil, ¿va? Lo importante es tener quien nos ayude a uno para poder hacer este tipo de abordajes a 4 manos, que es mucho más fácil, ¿no? Y el Carfio fue el que nos hizo el dinero. Aquí estamos operando, sacando un tumor, miren, aquí estamos sacándolo por la nasofaringe, aquí lo estamos sacando por la boca, aquí está la nasofaringe ya resecado, aquí está la fosa pterigomaxilar, el seno esfenoidal, control a los 4 años, miren cómo quedó ahí esa área del tabique todavía posterior, y el control a los 8 días, ¿verdad? Entonces tenemos varios casos así, que los hemos logrado resecar. Aquí está el preoperatorio y aquí el posoperatorio de los angiofibromas resecados por vía endoscópica. Aquí otro caso, miren, este es la nasofaringe, la fosa pterigomaxilar, aquí ya cauterizado, con paciencia, agua oxigenada, y cuando tenemos ligashur o algo, pues también lo usamos, si no, pues con cauterio monopolar, que es lo que casi siempre hacemos en el 99% de los casos. Vean cómo quedó la del área en el postoperatorio inmediato. Luego lavamos, agua oxigenada y cauterizamos los vasitos que sean necesarios. Entonces, pero esto tiene que ser un proceso, ¿ah? Es un proceso, incluso ya hemos quitado angiofibromas en pacientes testigos de Jehová, que por cierto ahora nos están llamando para que podamos atender a los testigos de Jehová que quieren una charla con nosotros, y por supuesto se las vamos a aceptar para que podamos platicar cómo ayudar a los pacientes. Ese es el caso que les decía. Miren, esta es la tomografía preoperatoria del testigo de Jehová. El doctor de la iglesia nos acompañó en la cirugía para ver si era cierto o no que lo podíamos quitar por vía endoscópica. Y aquí se observa cómo lo estamos quitando poco a poco. Y ahí estamos ligando. También estamos abordajes por la otra fosa nasal. Miren, aquí a un lado metemos el endoscopio, metemos una pinza, alguien nos ayude, irrigamos y vamos quitando el angiofibroma en este testigo de Jehová, que no lo podíamos cauterizar, no lo podíamos transfundir, pero gracias a Dios todo salió bien. Nos consiguieron este material hemostático que fue de gran ayuda. Y aquí estamos viendo el posoperatorio, observen cómo quedó. Muy bien, el paciente hace poco, precisamente hace como un mes o un mes y medio, llegó a la clínica agradecido y nos llevó algunos regalitos. Este otro caso lo operamos en Panamá, me mandaron a pedir favor si podía ir a Panamá, y operamos a Cuna, que era el hijo del príncipe o rey, no sé qué, de ahí de las islas de San Blas. Nos atendieron muy bien, por supuesto. Es increíble la capacidad que tienen Panamá en sus hospitales nacionales, mucho más que nosotros, para poder quitar los angiofibromas, ¿no? O sea, todo el equipo, pues me refiero. Aquí estamos viendo el abordaje que hicimos por vía transantral, por vía endonasal. Cauterizamos los mismos procesos, aquí a 4 manos, ligando, coagulando, hasta que logramos resecarlo apropiadamente. Hasta hace poco hablamos con los doctores, que fueron el equipo con el que operamos en Panamá, y gracias a Dios está muy bien el paciente. Por supuesto que hay otros abordajes que podemos hacer por diferentes áreas, por diferentes caminos, pero nos pedimos el transantral y el transnasal de este paciente. Este es mi primer día posoperación de angiofibromas juvenil. Lo vamos en el X. No siento ni dolor, ni molestia de nada. Solo un poco de molestia en la garganta. Solamente. Este paciente lo operamos y le hicimos una ligadura carótida ipsilateral. Y después operamos otro paciente igual. En el 2017 teníamos 98 pacientes operados y 12 pacientes operados sin embolización y sin taponamiento, que es lo que queremos presentar ahora. Por supuesto que en estos últimos 3 años, incluyendo el 2020, hemos operado más casos, ¿verdad? ¿Hace cuántos días te operamos? Hace 2 días. ¿Cómo te sentís? ¿Puedes respirar por la nariz bien? ¿Te pasa aire? Bueno, entonces así muchos pacientes que quedan sin tapones en el posoperatorio nos ha
ayudado a recuperarlos más rápidamente y acuérdense que es una curva de aprendizaje. ¿Verdad? Pasamos de ser incompetentes sin darnos cuenta, hacemos el mal. Cuando somos R1 tenemos poca experiencia, luego pasamos a una incompetencia consciente, significa que nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Conforme vamos avanzando en el aprendizaje, pasamos a ser conscientes que podemos hacer las cosas algunas veces bien, pero pocas veces llegamos a ser competentes desde el punto de vista inconsciente, eso es en automático, eso solo Dios lo puede hacer realmente. Entonces nosotros tenemos que aspirar a eso, pero va a ser difícil que lo logremos alcanzar. Lo mejor que podemos hacer es tratar de establecer una buena técnica, hacer lo mejor que podamos, seguir estudiando y seguir practicando, tener un laboratorio de cirugía, porque eso es donde uno realmente aprende, como hemos hablado con muchos profesores a nivel internacional. Esa es la diferencia entre una excelencia y un médico regular. La práctica, la práctica, la práctica y la más práctica. Todo ahora es medicina de precisión, donde tenemos que ver la genética, epigenética, fenotipia y todos los diferentes aspectos que puedan involucrar. La verdad en medicina, como en todos lados, se amplía, se modifica. La verdad de la ciencia cada día cambia más, como pueden ver en el angiofibroma, en el COVID. Entonces, en Estados Unidos, como hablé con los colegas cuando les cuento, entonces ellos tenían todo lo indispensable. Yo les decía que yo los miraba a ellos como que fueran Superman, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Latinoamérica tenemos que ser más que todo como este personaje, bueno, no yo, no que el personaje que viene aquí adelante, el Chapulín Colorado, que tenemos que ser más astutos, audaces y atrevidos para innovar y ayudar. Y esto es como terminamos con esos doctores, no me acuerdo cómo se llama, el doctor, bueno, son americanos, un gringo, el equipo que está aquí arriba, que estaba en Atlanta en esa época, el doctor, no me acuerdo, que es de Argentina, y los colegas de Costa Rica, que fueron los que me invitaron, y Arjona de fondo ahí. Así que aquí tengo algunos, aquí tengo otros casitos. El doctor Murillo fue el que me invitó, por eso le agradecí ahí a darle su chance y aquí otras cositas más. Así que vamos a ver si logro apagar aquí el video. Muchas gracias por su atención, esperemos que les haya servido. Me están llamando a ver un paciente urgente, entonces tengo que terminar aquí la presentación. Otro día podemos seguir y ampliar lo conocido y lo por conocer en este tipo de patología. Muchas gracias por